Bolita, como faíais la colada en ambas? Uy. En la cocina teníamos una piedra redonda que echabas allí el agua, apagaba y después salía a una fuente, un remixín que se llamaba el bogadeiro. La piedra debajo llámase bogadeiro. Al se mete la ropa, llámase la tina, que faen la luz gocheiros, ¿oíste? De vanillas, faíamos la colada, ya era nada más para la ropa blanca, porque si metías algo oscuro, al echar el agua caliente, pues ceñíate la ropa, ¿oíste? ¿Y a qué había que hacer? Había que allí ponías la ropa, ponías embaixo una sábana marroína y arriba también para que no pasara la ceniza. Ya empezábamos a echar el agua caliente para colar. Ya decíamos, digo, ¿Qué decíais? 3 calentinos, 3 calentando, 3 trebolguinos, ya 3 trebolgando, ferviendo. Que ponemos una sábana marroína, ya sea de lino mejor, para echar el agua caliente, porque agua con ceniza, que es la que fai la lleixía, y a la sabanona que se pone arriba, llámase el cenradeiro. Ya o echas los cubos de agua con ceniza, que es lo que fai la lleixía. La ropa métela na tina enxabonada para que amugue. Ya echas el agua caliente, ya así amuga. ¿Y a los caldeiros que salen por baixo son los que se vuelven a calentar? Sí, hombre. El caldeirao que sale calienta, ya vuelvo a echarlo arriba. 3 calentinos, 3 calentando, 3 trebolguinos, ya 3 trebolgando, ferviendo. Embaixo ponían un riestro de maíz para que no apegue la ropa. Y echabas allí el agua caliente, porque ponías una sabanona marroína embaixo y a otra arriba para echar el agua caliente. Y allí colabas.
y a la ceniza ponías el encerradero y echabas allí el agua caliente y daba la yeixía mucho bien. La lleña bona para hacer la colada era la encina y a la ceniza, si era peñerada mejor, porque no tenía que llevar carbones, porque claro, los carbones echas el agua caliente y ya siempre están soltando cosas negras. Entraba, soltaban colando un olor. Hombre, olía mucho bien. La ceniza. Ay, mi mamá. Antes arreglamos nuestras y ahora fanlo de otra manera. Pero Dios me dé lo de antes. No sé si a que estoy acostumbrada. Si vieras qué guapa queda la casa con esa agua. Frego con ella. Hoy, estás fregando, ya está secando. Ve que seca primero ya todo. Ya estás viendo que queda tan guapa. Ay, Dios. La yeixía es mucho buena, mi. Esa. Ay, mi mamá. Antes arreglamos nuestras y ahora fanlo de otra manera. Pero Dios me dé lo de antes. No sé si a que estoy acostumbrada.